Un empresario millonario retó a Pablo Escobar a demostrar su influencia, y lo que ocurrió fue sorprendente. Corría el verano de 1989 en Barcelona, una ciudad que irradiaba modernidad y prosperidad tras la celebración de los Juegos Olímpicos. Alejandro Ferrer, un reconocido hombre de negocios catalán de 45 años y dueño de una de las constructoras más importantes de España, disfrutaba de los frutos de décadas de esfuerzo constante y de valiosas alianzas políticas. Su porte imponente, siempre vestido con trajes italianos confeccionados a medida, era familiar en los círculos sociales más exclusivos de la capital catalana. El sol mediterráneo iluminaba con fuerza mientras Alejandro salía de una reunión con inversores extranjeros. Su más reciente iniciativa, un lujoso complejo hotelero en la Costa Brava, había despertado el interés de capitales internacionales, entre ellos fortunas latinoamericanas cuyo origen resultaba, cuanto menos, dudoso. «Señor Ferrer, tiene una llamada urgente», le comunicó Teresa, su asistente personal, al entregarle discretamente uno de aquellos enormes teléfonos móviles que pocos podían costear en ese tiempo. «Diles que no puedo atender ahora», respondió con frialdad sin detenerse. «Es el señor García, desde Colombia. Dice que es respecto a la propuesta que hablaron en Madrid». Aquellas palabras hicieron que Alejandro se detuviera de inmediato. Manuel García era el intermediario que había conocido hacía 3 semanas en una recepción en la embajada colombiana. Un hombre refinado y culto que representaba a inversionistas con gran disponibilidad de efectivo, interesados en diversificar su dinero en Europa. «Alejandro, muy buenos días», dijo una voz con fuerte acento paisa al otro lado de la línea. «Mis socios están muy interesados en tu proyecto, pero quieren conocerte en persona antes de comprometer $50 millones. Por supuesto, pueden venir a Barcelona cuando lo deseen», contestó Ferrer con seguridad. «No, no será necesario», interrumpió la voz. «Ellos quieren que seas tú quien viaje a Medellín este fin de semana». Un escalofrío recorrió al empresario español. No era ingenuo. En los ambientes financieros hablaba con insistencia del dinero colombiano que buscaba limpiarse a través de negocios legítimos en Europa. «Mi agenda está bastante ajustada, quizá dentro de un par de meses», intentó excusarse. «Don Pablo no hace invitaciones 2 veces. Señor Ferrer». El silencio posterior fue abrumador. Alejandro contempló a su alrededor. Transeúntes elegantes, boutiques de lujo, una España moderna que por fin había dejado atrás la dictadura. «¿Don Pablo?», preguntó, aunque intuía la respuesta. «Así es. Pablo Escobar está interesado en tu proyecto. Y no conviene hacerlo esperar». 3 días más tarde, Alejandro aterrizaba en el aeropuerto José María Córdoba de Medellín, desoyendo la advertencia de su abogado, de su esposa Claudia y de su propia prudencia. Había decidido asistir a aquella cita. «Es solo un encuentro de negocios», se repetía a sí mismo, ignorando el sudor frío que empapaba su camisa de lino bajo el sofocante calor tropical. Al salir de la terminal, un hombre con gafas oscuras sostenía un cartel con su apellido. «Bienvenido a Colombia, señor Ferrer. Soy Jaime, asistente personal de don Pablo», se presentó mientras lo conducía hacia un Mercedes negro de vidrios polarizados. «Espero que el viaje haya sido agradable». El trayecto desde el aeropuerto fue un descenso hacia otra realidad. Medellín se desplegaba ante sus ojos como una ciudad de contrastes extremos. Barrios exclusivos de mansiones amuralladas, a pocos kilómetros, comunas pobres extendiéndose sobre las montañas. «Es un lugar maravilloso, ¿verdad?», comentó Jaime con un orgullo sincero. «Don Pablo ha hecho mucho por esta tierra. Construyó hospitales, escuelas, canchas de fútbol donde el Estado jamás llegó». Alejandro asintió en silencio, observando cómo niños jugaban descalzos al fútbol en calles sin pavimentar, mientras mujeres jóvenes miraban con curiosidad el lujoso automóvil. Tras casi 1 hora de recorrido llegaron a una finca apartada, La Manuela, uno de los escondites más discretos de Escobar. El lugar, rodeado de naturaleza exuberante, parecía un destino turístico de ensueño. Piscina de aguas claras, jardines perfectamente cuidados, caballerizas y una mansión colonial con todas las comodidades imaginables. «Don Pablo llegará a la hora de la cena», le informó Jaime, mientras un mayordomo lo guiaba a su habitación. «Mientras tanto, siéntase libre de descansar. En el armario encontrará ropa limpia». Alejandro se dejó caer en la cama, sintiendo que el mundo conocido se alejaba cada vez más. Sacó del maletín una foto de su familia. Claudia y sus hijos adolescentes, Martín y Sofía, sonriendo durante unas vacaciones en Mallorca. «¿Qué estoy haciendo aquí?», se preguntó mientras contemplaba la puesta de sol sobre las montañas.
A las 8 en punto, un suave golpe en la puerta anunció la cena. Fue conducido a un gran comedor con una mesa preparada con el mismo cuidado que en los mejores restaurantes de Barcelona. Y allí estaba él, Pablo Escobar Gaviria. Vestía una camisa blanca sencilla y pantalones oscuros, más bajo y corpulento que en las fotos de la prensa internacional, pero con una presencia que llenaba todo el espacio. «Alejandro», exclamó como si fueran viejos conocidos. «Bienvenido a mi casa». Lo abrazó con fuerza y lo presentó ante los presentes. Su primo Gustavo Gaviria, su contador Álvaro y un ingeniero de gesto serio cuyo nombre real no reveló. La cena se desarrolló en un ambiente inesperadamente cordial. Escobar, lejos de la imagen sanguinaria, se mostró como un anfitrión carismático, apasionado por la literatura, el fútbol y la política global. «Me cuentan que tienes uno de los proyectos hoteleros más prometedores de Europa», comentó mientras le servían un postre de frutas tropicales. $50 millones es una cifra considerable. Quiero saber si eres un hombre que cumple su palabra. Mi trayectoria empresarial lo demuestra, respondió Alejandro tratando de mantener la calma. Todas mis compañías son legales y rentables. Escobar sonrió, cruzando una mirada cómplice con su primo. En Colombia tenemos un dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. Tú quieres mi dinero, pero prefieres no saber quién soy yo. Eso no funciona así. El silencio se hizo espeso mientras los camareros se retiraban discretamente. Mañana conocerás la verdadera Medellín, continuó Escobar. No la de las postales. Y después decidirás si deseas hacer negocios conmigo. Esa noche, Alejandro regresó a su habitación. A lo lejos, las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas en el valle. El ofrecimiento de 50 millones podía llevar su empresa a la cima. Pero, ¿cuál sería el costo real? Dudó un momento antes de marcar a su esposa. «¿Alejandro?», contestó Claudia con voz adormecida. «Sí, estoy bien», mintió, sabiendo que probablemente la llamada estaba siendo escuchada. «Solo quería escuchar tu voz. ¿Cuándo regresas?» «Pronto», respondió mirando las luces de Medellín. «Más pronto de lo que imaginas». No podía sospechar que esa sería la última noche en la que se sentiría el sólido empresario español que había llegado a Colombia. A partir de allí, todo cambiaría para siempre. El amanecer lo sorprendió con sonidos tropicales y el aroma inconfundible del café recién molido. Apenas había conciliado el sueño, atormentado por pesadillas donde veía a su familia atrapada en aquel mundo oscuro. Se vistió con unos jeans y una camisa de lino impecable que encontró en el armario, sorprendido de que fuera de su talla exacta. Unos golpes en la puerta lo sacaron de sus pensamientos. Jaime apareció sonriente. «Buenos días, señor Ferrer. Don Pablo lo espera en la terraza». Escobar, vestido de manera deportiva y con gorra de béisbol, desayunaba mientras hojeaba varios periódicos locales e internacionales. Al verlo, le indicó que tomara asiento frente a él. «Nada mejor para empezar el día que un buen café colombiano», dijo, mientras una empleada servía una humeante taza. «Gracias», respondió Alejandro, contemplando el paisaje montañoso que rodeaba la finca. «Colombia es el país más bello del mundo», aseguró Escobar con firmeza. «Pero también el más incomprendido. Hoy conocerás la Medellín real, no la que describen los diarios extranjeros». 30 minutos después partieron en un convoy de 3 vehículos blindados. Alejandro iba en el asiento trasero junto a Escobar, mientras Jaime conducía y 2 motociclistas armados los escoltaban. «¿No te preocupa exponerte así?», preguntó Alejandro, consciente de que Escobar era uno de los hombres más buscados del planeta. Pablo soltó una carcajada. «En Medellín, las paredes tienen ojos, pero todos miran hacia otro lado cuando paso yo. Aquí estoy más protegido que el presidente en su palacio». El primer destino fue el barrio Pablo Escobar, una comunidad de casas sencillas pero dignas, construidas íntegramente con el dinero del capo para familias que antes sobrevivían en chozas sin agua ni electricidad. Al llegar al lugar, decenas de niños corrieron alrededor del automóvil gritando: «Don Pablo, don Pablo». Las mujeres salían de sus casas ofreciendo café y arepas, mientras ancianos se acercaban con respeto para estrechar su mano. Para esas personas, Escobar no era el criminal que describían los periódicos internacionales, sino un benefactor, casi una figura sagrada. «Aquí construí 500 viviendas», explicó mientras recorrían las calles empedradas del barrio. «El gobierno prometió hacerlo durante décadas, pero jamás cumplió. Yo lo logré en un año». La visita continuó en una escuela primaria también financiada por él, donde los niños recibían clases gratuitas, uniformes y alimentos. En el patio,
Un mural lo representaba como héroe junto a personajes históricos de Colombia. La mayoría de estos pequeños habrían terminado en la delincuencia o estarían muertos sin esta escuela, comentó Escobar mientras los alumnos los saludaban con cariño. El sistema los habría abandonado. Alejandro observaba todo con una mezcla de asombro y conflicto moral. ¿Cómo era posible que el hombre señalado en la prensa como responsable de tanta sangre fuera venerado como un mesías por los más pobres? El recorrido los llevó después a un hospital local, donde una placa en la entrada agradecía la donación de Escobar, que había permitido construir una moderna ala pediátrica. El director del centro los recibió con deferencia, mostrándoles instalaciones de primer nivel que contrastaban con el deterioro del resto del edificio. Antes de la ayuda, los niños morían esperando atención, explicó el médico mientras recorrían las salas. Ahora tenemos equipos que ni siquiera existen en algunos hospitales privados de Bogotá. Durante el almuerzo, en un restaurante típico del centro de Medellín donde fueron recibidos como dignatarios, Alejandro se animó a plantear la pregunta que lo inquietaba desde hacía horas. ¿Por qué me muestras todo esto? Escobar dejó los cubiertos sobre el plato y lo miró fijamente. Porque quiero que entiendas que el mundo no se divide en blanco y negro, Alejandro. En tu Europa civilizada, los políticos roban con leyes y decretos, y nadie los llama delincuentes. Aquí soy un criminal porque no escondo lo que hago, porque vengo de abajo y porque desafío al sistema. Se detuvo para beber un sorbo de aguardiente y añadió: esta tarde verás la otra cara. Quiero que tengas toda la información antes de decidir si aceptas mi dinero o no. Tras la comida, el convoy se adentró en zonas cada vez más pobres de la ciudad. El ambiente se tornó hostil. Calles sin pavimentar, casas improvisadas y miradas desconfiadas acompañaban su paso. Esta es la Comuna 13, explicó Escobar mientras ascendían por callejones estrechos. Aquí fue donde todo comenzó. Se detuvieron frente a una vivienda modesta, aunque en mejor estado que las demás. Una anciana salió con lágrimas en los ojos. Mi madre, presentó Escobar con evidente emoción. La mujer más fuerte que he conocido. La señora Hermilda los invitó a entrar, les sirvió café y les mostró orgullosa fotos familiares. En una de ellas, un joven Pablo posaba junto a un hombre de semblante severo. Mi padre murió cuando yo tenía 15 años, explicó señalando la imagen. Era guardia de seguridad. Nos dejó sin nada. Ese día juré que mi madre jamás volvería a pasar hambre. Al salir de la casa materna, el convoy continuó hasta una zona industrial abandonada. Allí ingresaron a un antiguo almacén custodiado por hombres armados. En el interior, decenas de trabajadores empaquetaban lo que, sin lugar a dudas, era cocaína en un proceso meticulosamente organizado. Mi oficina, dijo Escobar con naturalidad. De aquí salen 500 kilos semanales rumbo a Estados Unidos. Cada uno que llega a Miami se paga $20,000. Haz las cuentas y comprenderás por qué puede invertir 50 millones en tu hotel. Alejandro quedó petrificado. Una cosa era sospechar el origen del dinero, y otra muy distinta presenciar la maquinaria criminal en acción. ¿Te asusta?, preguntó Escobar al notar su expresión. Los norteamericanos quieren nuestra cocaína, pero criminalizan a quienes se la damos. Yo solo cubro una necesidad que ellos mismos generaron. Al salir del almacén, subieron a un mirador natural desde donde se extendía Medellín bajo la luz dorada del atardecer. El paisaje era paradisíaco, pero manchado por la brutal realidad que acababa de presenciar. Medellín podría ser la ciudad más próspera de América Latina, reflexionó Escobar. Tenemos gente trabajadora, el mejor clima, recursos naturales, pero el sistema está diseñado para mantenernos sometidos. Yo encontré una grieta en ese sistema y la aproveché. El sol comenzaba a ocultarse cuando Escobar se volvió hacia Alejandro con un gesto serio. He levantado un imperio con mis propias manos, partiendo de la nada. He dado empleo a miles de personas, he construido viviendas para los pobres, he financiado hospitales y colegios. Pero también he ordenado muertes contra quienes me han querido destruir y he inundado las calles de Estados Unidos con cocaína. Se quedó en silencio unos segundos antes de añadir. Esa es la verdad completa, sin maquillaje. Ahora tú decides. ¿Quieres mi dinero para tu hotel o no? De regreso a la finca, en el silencio opresivo del vehículo blindado, Alejandro sintió que estaba frente a un dilema moral como nunca antes. Su mentalidad empresarial calculaba los beneficios. Esa inversión impulsaría su compañía al siguiente nivel. Pero su conciencia no dejaba de recordarle las imágenes del laboratorio, de las armas, de la droga que acabaría destrozando vidas en rincones lejanos del mundo. Esa noche, sentado en la terraza de su habitación, tomó una decisión que marcaría el rumbo de su existencia para siempre.
La cena fue íntima. Apenas Escobar, Gustavo Gaviria y él, servidos por personal discreto que se movía como sombras. El ambiente estaba cargado, a pesar de la cordialidad aparente. Sobre la mesa, junto a los platos típicos colombianos, flotaba la gran incógnita. ¿Aceptaría el empresario español el dinero manchado por el narcotráfico? He estado pensando en tu propuesta, Pablo, dijo finalmente Alejandro, rompiendo el silencio mientras degustaba un whisky añejo. Es una oferta muy atractiva. Escobar lo miraba con atención, intentando descifrar sus verdaderas intenciones. Pero tengo una idea alternativa, continuó Alejandro. Una que quizá te interese más que solo lavar dinero en un hotel de lujo. Gustavo Gaviria, siempre alerta, tensó los hombros, pero Escobar hizo un gesto para que lo dejara hablar. Te escucho, respondió encendiendo un cigarro. Tienes un imperio económico descomunal, pero vives como un fugitivo. Construyes hospitales, escuelas, casas, pero tu familia no puede viajar con libertad. Tus hijos no pueden estudiar donde quieran y tú mismo estás condenado a vivir en la clandestinidad. Escobar mantenía una expresión impenetrable, aunque un leve tic en la mandíbula lo delataba. Lo que te propongo es distinto, una salida real. Transformar parte de tu fortuna en negocios completamente legítimos en Europa. No solo blanqueo, sino una conversión verdadera. En 5 años podrías haber acumulado un patrimonio legal suficiente como para abandonar este negocio si así lo desearas. Tras sus palabras, un silencio denso se apoderó de la sala. Gustavo Gaviria soltó una carcajada cargada de ironía. ¿Nos estás proponiendo rehabilitarnos como si fuéramos adictos necesitados de tu ayuda europea? Lo que les ofrezco es una alternativa, respondió Alejandro, sin apartar la mirada de los dos colombianos. Ustedes han retado al sistema, han levantado un imperio desde la nada y han tendido la mano a su gente. Pero, ¿a qué costo? El gobierno de Estados Unidos no se detendrá hasta verlos muertos o en una celda. Es solo cuestión de tiempo. Escobar se levantó despacio y caminó hacia la ventana, contemplando en la distancia las luces titilantes de Medellín. Cuando volvió a hablar, su tono sonaba más introspectivo. ¿Sabes cuántas veces me han ofrecido una salida políticos, militares, incluso la misma DEA? Todos quieren que me rinda, que traicione a los míos, que desaparezca. Se giró hacia Alejandro y agregó, pero ninguno me ha ofrecido lo que tú, dignidad. Todos pretenden que me arrastre, que me humille, que confiese mis pecados. Guardó silencio un momento. Tú me ofreces un camino, no una rendición. De regreso a la mesa, se sirvió más whisky y continuó. Pero hay un problema esencial en tu propuesta, amigo. No comprendes lo que he construido aquí. Esto no es solo un negocio, es un movimiento social. La gente que viste hoy, los niños de esa escuela, las familias en esas casas, todos dependen de mí. Si me marcho, el sistema que tanto detesto volverá a aplastarlos. No tiene por qué ser así, insistió Alejandro. Podrías crear fundaciones legales administradas desde Europa que continúen tu labor social sin la mancha del narcotráfico. Escobar cruzó una mirada con su primo. Algo se transmitió entre ellos sin necesidad de palabras. Es una idea interesante, concedió al fin, pero debo estar seguro de que no es una trampa y de que realmente eres capaz de cumplir lo que prometes. Se inclinó hacia adelante, con los ojos encendidos por una intensidad que perturbó a Alejandro. Te propongo un reto. Demuéstrame que puedes transformar dinero ilícito en negocios legales sin levantar sospechas. Te entregaré $5 millones ahora mismo. Si en 6 meses logras consolidar una estructura empresarial capaz de justificar esos fondos, seguiremos con los 50 millones, y quizás mucho más. Un escalofrío recorrió a Alejandro. Sabía que acababa de cruzar un límite del que probablemente no habría vuelta atrás. Acepto, respondió, consciente de que estaba sellando un pacto con el mismísimo diablo. Pero necesito garantías para mi familia. Su seguridad no es negociable. Por primera vez desde que comenzó la conversación, Escobar sonrió. Respeto a los hombres que ponen a su familia por encima de todo. Tu esposa y tus hijos estarán más seguros bajo mi protección que con toda la policía de España. A la mañana siguiente, Alejandro fue escoltado al aeropuerto en el mismo Mercedes negro. Llevaba a su lado un maletín con la documentación de una cuenta en Panamá donde estaban depositados los 5 millones prometidos, junto a los contactos clave para iniciar la operación. Antes de abordar el avión, sonó el teléfono que le habían entregado. Una última cosa, Alejandro, la voz de Escobar sonaba distante. Si intentas engañarme, no habrá rincón del mundo donde puedas esconderte. No es una amenaza, es física cuántica.
Toda acción tiene su reacción. Lo entiendo perfectamente, respondió Alejandro, sintiendo el peso del maletín como si contuviera plomo en vez de papeles. Nos vemos en 6 meses. De regreso a Barcelona, la vida cotidiana parecía un decorado vacío. Su oficina en el Paseo de Gracia, las reuniones con arquitectos y banqueros, incluso las cenas familiares, todo se sentía extrañamente ficticio. ¿Estás bien?, preguntó Claudia una noche mientras cenaban en la terraza de su ático con vista a la Sagrada Familia. Te noto distante desde que volviste de Colombia. Es el estrés del nuevo proyecto, mintió, odiándose por cada falsedad que debía inventar. Los inversores son muy exigentes. Nunca te había visto así por un negocio, insistió ella, tomando su mano. Sabes que puedes contarme lo que sea, ¿verdad? Alejandro la miró, contemplando por un instante la posibilidad de confesar la verdad, pero el recuerdo de la advertencia de Escobar lo frenó. Mientras menos supiera Claudia, más segura estaría. Solo necesito tiempo para organizarlo todo, dijo, besándole la mano. Confía en mí. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Alejandro creó una red de sociedades fantasma en Gibraltar, Liechtenstein y las Islas Caimán. Contrató a abogados expertos en derecho mercantil y fiscal internacional, compró participaciones minoritarias en empresas legítimas por toda Europa y levantó una estructura financiera que justificara poco a poco los 5 millones iniciales. Cada movimiento estaba calculado al milímetro para no despertar sospechas. El dinero se fragmentaba en sumas pequeñas, se mezclaba con capitales legales y se transformaba a través de operaciones rutinarias. Era un trabajo quirúrgico que exigía sangre fría y una mente afilada. Y lo más inquietante, Alejandro descubrió que era brillante en ello. Su formación en las mejores escuelas de negocios de Europa le permitía encontrar soluciones ingeniosas a problemas que habrían paralizado a otros. Lo que había comenzado como un plan desesperado para proteger a su familia, se convirtió en un desafío intelectual que lo absorbía. En apenas 4 meses, la estructura estaba consolidada. El hotel en la Costa Brava avanzaba según lo previsto, pero ya era solo una pieza en un engranaje empresarial que se extendía por 3 continentes. Fue entonces cuando llegó la primera alarma. Señor Ferrer, la policía financiera ha pedido información sobre la compra de acciones en Portugal. Le informó Teresa, su asistente, con gesto inquieto. Dicen que es una inspección rutinaria. Alejandro sintió un vacío en el estómago. ¿Era de verdad rutinaria o habían detectado algo? Esa misma tarde, mientras revisaba con obsesión cada documento, notó un coche negro estacionado frente a su edificio. 2 hombres, que no parecían policías ni españoles, vigilaban la entrada. El teléfono colombiano, guardado en una caja fuerte desde su regreso, sonó por primera vez. «¿Tienes problemas, León?», dijo la voz calmada de Jaime. «Don Pablo quiere saber si necesitas ayuda». «¿Cómo?», preguntó Alejandro, comprendiendo de inmediato. «Los hombres del coche negro son nuestros. Don Pablo protege sus inversiones. ¿Quieres que nos encarguemos de la policía financiera?». Un escalofrío lo recorrió. Encargarse tenía implicaciones siniestras que no quería imaginar. «No», respondió con firmeza. «Puedo manejarlo. Es solo burocracia». «Como quieras», replicó Jaime con tono escéptico. «Pero recuerda que faltan 2 meses para que venza el plazo. Don Pablo no tolera fracasos». Al colgar, Alejandro sintió como la presión se multiplicaba. Ahora debía preocuparse no solo por las autoridades europeas, sino también por los ojos de Escobar. Estaba atrapado entre 2 fuegos, caminando sobre un hilo en medio de un abismo. Esa noche, solo en su despacho, tomó una decisión arriesgada. Si iba a bailar con el diablo, lo haría en sus propios términos. Marcó un número reservado para emergencias extremas. «Necesito verte», dijo cuando respondieron. «Es sobre aquel asunto del que hablamos hace años». Al día siguiente, se reunió en un discreto café del Raval con Carlos Montero, un viejo compañero de universidad que ahora trabajaba en los servicios de inteligencia españoles, un hombre que le debía favores del pasado. «Debo estar loco por reunirme contigo después de lo que se dice», le soltó Carlos tras el saludo. «Cuentan que haces negocios con colombianos muy peligrosos. Por eso necesito tu ayuda», respondió Alejandro, bajando la voz. «Estoy en algo grande, Carlos, algo que podría cambiar las reglas del juego». «¿De qué demonios hablas?». Alejandro respiró hondo antes de lanzarse. «Estoy trabajando para Pablo Escobar, pero no de la manera que piensas», aclaró rápido al ver la expresión de su amigo.
Estoy tendiendo un puente para que deje el narcotráfico y transforme su fortuna en negocios legales. Carlos lo miró como si hubiera perdido la cabeza. Estás loco. Escobar es uno de los criminales más buscados del planeta. Ha asesinado jueces, políticos, policías. Lo sé, interrumpió Alejandro. Pero también ha construido más viviendas para pobres que el propio gobierno colombiano. Ha financiado hospitales, escuelas. No es solo un monstruo, es un fenómeno social complejo. ¿Y tú vas a redimirlo? La voz de Carlos destilaba sarcasmo. Voy a ofrecerle una salida, corrigió Alejandro. Si funciona, miles de vidas podrían salvarse. La violencia en Colombia disminuiría y grandes cantidades de dinero sucio se convertirían en inversiones legítimas que generarían empleo y prosperidad. Carlos negó con la cabeza, incrédulo. Te estás engañando, Alejandro. Escobar no pretende abandonar nada. Lo que busca es legitimarse sin soltar el poder. Utiliza a personas como tú para abrirse paso en la economía formal. No es una conversión, es una táctica. Puede que tengas razón, concedió Alejandro, pero ya estoy dentro y no hay manera de salir. Si lo intento, mi familia lo pagará caro. Un silencio denso se apoderó de la mesa. El café hervía de conversaciones y movimiento alrededor, ajeno al diálogo que podía marcar el destino de varias vidas. ¿Qué esperas de mí exactamente?, preguntó Carlos al fin. Información. Quiero saber si la investigación de la policía financiera es de rutina o si han descubierto algo. Además, necesito que protejas a Claudia y a los niños si todo se desborda. Carlos lo observó detenidamente antes de contestar. Esto podría costarme la carrera, lo sabes, ¿cierto? También podría ser recordado como el hombre que ayudó a tender un puente hacia la paz en Colombia, replicó Alejandro. A veces hay que arriesgarse para lograr un cambio. Tras la conversación, Alejandro experimentó un alivio extraño. Haber compartido parte de su secreto le quitaba peso de encima, aunque al mismo tiempo lo ponía en mayor peligro. Ahora jugaba en dos frentes: mantener a Escobar satisfecho, al mismo tiempo, colaborar con la inteligencia española. Durante semanas, su vida fue un frágil equilibrio entre avanzar con los movimientos financieros y evitar tanto a las autoridades como a los ojos vigilantes del narcotraficante. Carlos le confirmó que la investigación era, en efecto, rutinaria. Sin embargo, lo alertó. Su nombre empezaba a figurar en informes de inteligencia vinculados al lavado de dinero internacional. Con el plazo a un mes de vencer, Alejandro viajó a Ginebra para reunirse con banqueros suizos clave en la siguiente etapa. La ciudad, limpia y meticulosa, representaba a la perfección el mundo financiero discreto en el que se movía ahora. En la terraza de un hotel de lujo frente al lago, se encontró con Heinrich Müller, un banquero veterano famoso por no hacer demasiadas preguntas a clientes con capital abundante. Su estructura es impresionante, señor Ferrer, comentó Müller mientras revisaba los documentos que Alejandro le entregaba. Rara vez veo un entramado tan complejo y, al mismo tiempo, aparentemente intachable. ¿Aparentemente?, saltó Alejandro, en guardia. El banquero sonrió con sutileza. Todo negocio tiene sus matices. Mi tarea no es juzgar, sino facilitar. Entonces, ¿podemos avanzar? Por supuesto, asintió Müller. Los 50 millones no serán problema. Incluso podríamos manejar cifras más altas si fuese necesario. De vuelta en su habitación, Alejandro recibió la llamada de Claudia. Hay 2 hombres preguntando por ti en el edificio, dijo con voz nerviosa. Asegúranse de Hacienda, pero no se comportan como funcionarios. ¿Qué quieres decir? Tienen un acento extraño. Y uno llevaba un arma. La vi cuando se abrió su chaqueta. Hubo una pausa. Alejandro, tengo miedo. ¿En qué estás metido? Escúcheme con atención, respondió con una serenidad que no sentía. Llama a mi hermano Miguel y pídele que te lleve a la casa de Mallorca. Quédate allí con los niños hasta que regrese. No uses tarjetas, solo efectivo. Me asustas más. Confía en mí, Claudia. Todo estará bien. Pero necesito que estén a salvo. Colgó y de inmediato marcó el número de Carlos. Necesito vigilancia en mi casa de Mallorca, dijo sin rodeos. Claudia y los niños van para allá. Creo que los hombres de Escobar dejaron de ser simples observadores. ¿Qué has hecho, Alejandro? La voz de Carlos sonaba alarmada. Nada, y ese es el problema. Escobar está perdiendo la paciencia o sospecha algo. Necesito ganar tiempo. Esa misma noche decidió adelantarse. Marcó el número colombiano. Necesito hablar con don Pablo, le dijo a Jaime. Es urgente. 3 horas después,
El teléfono sonó en su hotel. Problemas en el paraíso. Se escuchó la voz divertida de Escobar. Tus hombres están intimidando a mi familia, rebatió Alejandro con frialdad. Ese no era el trato. Mis hombres solo vigilan, a menos que encuentren motivos de preocupación. ¿Qué clase de motivos? Por ejemplo, verte reunido con agentes de inteligencia en cafés de Barcelona. Alejandro sintió un escalofrío helado. ¿Te subestimé? Continuó Escobar. Creí que eras solo un empresario codicioso dispuesto a mirar hacia otro lado por dinero. Pero eres más interesante que eso. Estás jugando un doble juego muy peligroso. No es lo que piensas, intentó aclarar Alejandro. Carlos es un viejo amigo. Solo pedí información sobre la investigación para proteger nuestros intereses comunes. Una carcajada seca resonó al otro lado. Nunca he matado a un español. Sería una pena empezar contigo. Me caes bien, Alejandro. El plan avanza, dijo él, desesperado. En un mes tendré todo listo para los 50 millones. La estructura es firme, los banqueros están comprometidos. Te creo, lo interrumpió Escobar. Has logrado en 4 meses lo que mis financieros no consiguieron en años. Pero ahora la prueba cambia. No se trata solo de si puedes lavar mi dinero, sino de si puedo confiar en ti. Hubo un silencio denso. Regresa a Barcelona, ordenó Escobar finalmente. Jaime te recibirá en el aeropuerto. Tengo un encargo especial para ti, una prueba definitiva de tu lealtad. Tu familia estará bien, siempre y cuando cumplas. Nos vemos pronto, socio. La línea se cortó dejando a Alejandro con un frío pánico. Su plan se derrumbaba. La idea de ofrecer a Escobar una salida de narcotráfico parecía ahora infantilmente ingenua. Tal vez no hubiera salida ni para el capo ni para él. Llamó otra vez a Carlos. Descubrieron nuestra reunión. Todo se complicó. Necesito que protejas oficialmente a Claudia y a los niños, pero sin llamar la atención. Y un plan de emergencia para mí. Te lo advertí, respondió Carlos con voz cansada. Esto nos supera a todos. Lo sé, pero ahora necesito respuestas, no advertencias. ¿Qué harás? Alejandro miró las aguas tranquilas del lago, tan opuestas al caos dentro de él. Regresaré a Barcelona. Me reuniré con el enviado de Escobar y veré qué prueba quiere. Después improvisaré. Eso es un suicidio. La otra opción es que mi familia jamás esté a salvo. Si huyo, Escobar no dejará de perseguirnos. Tengo que seguir su juego un tiempo más, ganar espacio mientras tú aseguras a Claudia y a los niños. Al colgar supo que había cruzado un límite. Ya no era el empresario honorable de antes, pero tampoco un delincuente. Era un hombre atrapado entre dos mundos, navegando un mar traicionero sin hundirse. El vuelo de regreso a Barcelona fue el más largo de su vida, aunque solo duró 2 horas. Cada minuto lo acercaba a un desenlace incierto. Pero algo había cambiado. El miedo se transformaba en resolución fría. Si debía jugar, lo haría hasta el final. En la terminal lo esperaba Jaime, tan sereno como siempre. Bienvenido de nuevo, señor Ferrer, lo saludó, tomando su maleta. Don Pablo le manda saludos desde Colombia. ¿Cuál es el trabajo especial? Preguntó Alejandro de inmediato mientras iban al estacionamiento. Todo a su debido tiempo, respondió Jaime. Primero vamos a reunirnos con alguien. Ese alguien resultó ser un hombre de mediana edad, aspecto anodino de burócrata, que lo recibió en un piso discreto en Gracia. Se presentó como Ramírez, aunque era evidente que no era su verdadero nombre. Señor Ferrer, su fama lo precede, dijo estrechándole la mano. Pocos europeos han impresionado tanto a don Pablo. ¿Trabaja para él? Preguntó Alejandro. Ramírez sonrió. Digamos que represento a sectores del gobierno colombiano interesados en una salida pragmática al narcotráfico. Su idea de transformar el capital de don Pablo en algo legítimo nos ha llamado la atención. Alejandro miró a uno y otro, incrédulo. No lo entiendo. Creí que Escobar quería probarme, no negociar con el gobierno. Las pruebas y las negociaciones no son excluyentes, respondió Ramírez. Don Pablo estudia la posibilidad de una amnistía limitada a cambio de concesiones. Su operación financiera podría ser parte del acuerdo. ¿Por qué me cuenta esto? Porque necesitamos a alguien capaz de moverse en ambos mundos, intervino Jaime. Un hombre con contactos en Europa, credibilidad en la banca, pero también con la confianza de don Pablo. Usted ya demostró lo primero, ahora debe probar lo segundo. ¿Cuál es la prueba? Preguntó Alejandro. Ramírez abrió un maletín y mostró una carpeta. En ella había la fotografía de un hombre elegante. Necesitamos que contacte con este individuo.
Eduardo Sánchez, ministro de Economía español. Sabemos que coincidieron en la universidad. Lo conozco, pero no somos cercanos, dijo Alejandro. Solo debe tantear la posibilidad de una negociación discreta entre España y ciertos sectores de Colombia, explicó Ramírez. No mencione a don Pablo, solo prepare el terreno. Alejandro comprendió al instante la magnitud. No era una simple prueba. Era convertirse en intermediario de una negociación internacional entre narcotraficantes, gobiernos y agencias de inteligencia. ¿Por qué yo? Porque si algo sale mal, todos podrán negarlo, respondió Jaime con crudeza. Usted es reemplazable, pero si logra éxito, se volverá imprescindible. Esa noche, en su ático de Barcelona, Alejandro llamó a Claudia. Ella estaba segura en Mallorca, bajo la protección discreta que Carlos había dispuesto. «Te extraño», le dijo ella. «¿Cuándo vuelves?» «Pronto. Solo debo resolver un par de asuntos. Estamos en peligro, ¿verdad? Esto no son unas vacaciones». Él dudó antes de contestar. «Confía en mí. Solo necesito un poco más de tiempo». Al colgar, supo que había tomado una decisión definitiva. Llevaba semanas caminando al filo del precipicio, intentando complacer a unos y otros sin entregarse del todo a nadie. Había llegado el momento de tomar partido y jugar para ganar, no únicamente para mantenerse con vida. Marcó el número de Carlos. «Necesito que gestiones un encuentro con Eduardo Sánchez», dijo sin rodeos. «Es urgente y debe manejarse con absoluta discreción». «¿El ministro de Economía? ¿Qué demonios quieres con él?» «Te lo explicaré cara a cara. Pero créeme, esto puede ser mucho más grande de lo que imaginamos. Una oportunidad para todos». 2 días después, en una finca privada en las afueras de Madrid, Alejandro se reunió con Sánchez bajo la excusa de discutir posibles inversiones del gobierno en su proyecto hotelero. Apenas intercambiaron los saludos de rigor cuando Alejandro decidió entrar de lleno en el verdadero motivo del encuentro. «Eduard, lo que estoy a punto de decirte es extremadamente sensible», comenzó. «Estoy actuando como mediador no oficial en un asunto que podría tener consecuencias profundas tanto para España como para Colombia». El ministro lo observó con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿De qué hablas, Alejandro? ¿Mediador de quién?» «De actores que podrían allanar el camino hacia el final del narcotráfico colombiano tal como lo conocemos». Durante la hora siguiente, Alejandro expuso con cautela la situación, cuidando de no revelar su propia implicación directa y presentándose únicamente como un empresario a que habían recurrido por sus conexiones en ambos países. Habló de una posible amnistía parcial, de transformar fortunas ilícitas en inversiones legales, de abrir una vía pacífica a un conflicto que desangraba Colombia y extendía violencia y drogas hacia Europa. Sánchez lo escuchó en silencio, con el gesto cada vez más sombrío. «¿Eres consciente de lo que planteas?», dijo al fin. «Estás hablando de pactar con criminales, con asesinos». «Hablo de pragmatismo», replicó Alejandro. «De aceptar que la guerra contra las drogas ha fracasado y que es necesario buscar una alternativa que salve vidas y permita a Colombia avanzar». ¿Y por qué España debería involucrarse en algo así? Porque somos la entrada natural de Latinoamérica hacia Europa. Porque tenemos una deuda histórica y, además, porque España obtendría beneficios económicos y políticos al formar parte de la solución. El ministro se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó mirando hacia afuera, visiblemente turbado por lo que acababa de escuchar.